si continuamos un poco con la nosognosia, nos metemos ya de lleno en una parte más neuropsicológica, ¿no? Y hay una parte que a mí me parece siempre muy interesante, que son los modelos explicativos de ciertos déficits o de ciertas funciones, ¿no? Y en este caso, pues hay tres modelos explicativos de la conciencia de déficit y me gustaría pues, que Loles pudiera resumir brevemente los tres y por qué el siguiente al anterior perfecciona el anterior, valga la redundancia, ¿no? Porque van en el sentido cronológico, ¿no? El primero se desarrolla antes, el segundo después, el tercero después, y digamos que cada uno va perfeccionándose, ¿no? Entonces tendríamos modelo de la pirámide, el modelo dinámico integral de la conciencia y el modelo biopsicosocial. Pues Loles, si nos puede resumir un poquito estos tres modelos y por qué es interesante tener un modelo para evaluar y luego tratar el déficit, la ausencia de déficit, de conciencia de déficit. Sí, un poco en este caso, efectivamente, aunque estos sean posiblemente los tres modelos más importantes, podemos dividirlo incluso en dos. Okay. Hay de estos dos modelos, los dos primeros, lo que apuntan es o señalan que dentro de la conciencia no podemos hablar de una sola conciencia de déficit, sino que habría, el primer modelo señala como tres subapartados, que sería la conciencia más global, a la que llaman conciencia intelectual, el yo ser consciente de quién soy y de cómo estoy, digamos, y de las dificultades que tengo en general en cualquier situación, ¿vale? Pero después habría una conciencia que se llama emergente, que sería darme cuenta de una dificultad que tengo cuando estoy haciendo algo en concreto y mi dificultad me impide hacerlo de forma adecuada, ¿vale? Es decir, yo puedo ser consciente de que tengo un déficit determinado a nivel global, pero luego cuando me enfrento a una tarea y digo, ahora, esto es que no lo estoy haciendo bien, esta capacidad que tengo afectada no me permite hacerlo bien. Y un paso más sería cuando además se es consciente, se es capaz de poder anticipar qué no voy a poder hacer por tener afectación X, ¿no? Por tener la limitación que sea. Entonces, esos tres conceptos de conciencia intelectual, emergente y anticipatoria sería la que planteaba el primer modelo. Un modelo posterior aunó la conciencia emergente y anticipatoria bajo lo que se suele llamar la conciencia online, que es la que ocurre in situ o la que te permite anticipar. Y a la otra, a la conciencia más global o intelectual, la llamó conciencia metacognitiva, pero al final, que es un término que ya estábamos también mencionando antes, al final no son para nada excluyentes entre sí ambos los modelos, sino que digamos que el segundo, pues bueno, agrupa un poco bajo esa conciencia online, que quizás es el término que se usa mucho a día de hoy y que es muy intuitivo, ¿no? Online, pues in situ, en el momento, estoy siendo consciente o estoy anticipando lo que me va a ocurrir, ¿no? Estos dos modelos sí que los podríamos aunar. Y después, el modelo quizá más actual, pero que se sale un poco de intentar describir los tipos de conciencia, sino que se mete en recalcar que en la conciencia no solamente están influyendo factores biológicos que ya comentábamos antes, del propio funcionamiento adecuado del cerebro, sino que aspectos psicológicos, que también hemos mencionado, o sea, capacidades de afrontamiento, esa personalidad previa, esa serie de aspectos también van a influir, y también, que no lo hemos comentado hasta ahora, pero aquí sale y es muy interesante, el componente social, como Claro. en el desarrollo de para cualquiera de su autoconciencia, y en este caso de la conciencia de déficit, el entorno, nuestros seres allegados, nuestra familia, nuestra pareja, es fundamental en cómo vamos desarrollando ese autoconcepto, y en este caso de un paciente, en cómo vas asimilando o asumiendo o aceptando las nuevas dificultades que tiene. Claro, encuentro interesante diferenciar ese componente metacognitivo del online para evaluar y para tratar, ¿no? ¿En qué medida es importante separar esas dos cosas y no tratar la conciencia de déficit en general? Es fundamental de hecho, cuando se evalúa, muchas veces se hace una evaluación global de esa conciencia metacognitiva o intelectual, y luego una evaluación de la parte más online, ¿no? De la tarea como tal. De hecho, algunos métodos de evaluación se basan justamente en comparar cómo el paciente cree que va a hacer algo y cómo realmente lo hace. Cuando eso está desajustado, hay poca conciencia online, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Y luego para intervenir, fundamental. Luego lo podemos comentar, pero gran parte de la intervención o de las herramientas, de las actividades que se usan para trabajar la conciencia de déficit y para que ésta mejore, están basadas en plantear tareas estructuradas que el paciente tiene que hacer. El paciente tiene que inicialmente hacer una estimación de cómo lo va a hacer, que suele ser desajustada, suele pensar que lo va a hacer muy bien, y luego se compara con el desempeño real. Entonces está trabajando con esa monitorización online de la tarea en el momento preciso y con la previsión previa que se ha hecho antes, ¿no? Entonces, Claro, para el abordaje es fundamental. esa es una pregunta que yo, sin saber nada de neurorehabilitación, cuando me enfrentaba a estos pacientes, me preguntaba, ¿y estos pacientes hay que confrontar o no hay que confrontar? Y yo me acuerdo que me decían, depende, ¿no? Depende, y quizás porque depende del componente que se esté trabajando, pues, o la fase en la que está el paciente, pues interesará una cosa u otra.